Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y bueno, para arrancar con esta inmersión profunda de hoy, imaginemos por un momento que entramos en un edificio bellísimo. Vale. Miramos a nuestro alrededor y vemos vitrales espectaculares, columnas de mármol preciosas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay andamios por todas partes. Claro. O sea, hay polvo en el suelo, hay zonas a medio pintar, cables colgando, ladrillos apilados en las esquinas. Y claro, el primer instinto de cualquiera es pensar que, bueno, que hemos llegado antes de la inauguración, ¿no? Que la obra está inacabada o que alguien ha hecho un mal trabajo. Ya. Pero entonces, de repente, alguien se nos acerca, nos pone un martillo y una llana en la mano y nos dice, a ver, no es que hayáis llegado pronto, es que formáis parte de la cuadrilla de construcción. Fíjate, es una imagen fantástica y además creo que altera por completo nuestra percepción de la realidad. Totalmente. Porque, a ver, si creemos que el mundo es un museo ya terminado, No. un lugar donde solo se nos permite mirar sin tocar nada, pues nuestra actitud ante la vida va a ser radicalmente distinta. Así descubrimos que estamos en medio de una obra en plena construcción. Exacto. Y precisamente para desgranar esa diferencia, que es monumental, en este análisis a fondo nos vamos a adentrar en un librito que para mí es absolutamente clave, que es Dios, el ser y la cosmopoiesis. Un texto fundamental, sí. Y quiero dejar claro desde ya a quienes nos escuchan que no estamos aquí para repasar una teoría académica fría, ni muchísimo menos, ni tampoco para ofrecer, no sé, el típico manual de autoayuda genérico. No. No, para nada. Nuestra misión hoy al diseccionar este texto es comprender una visión del mundo profundamente cristiana, una visión encarnada y muy simbólica. O sea, hablar de esa arquitectura profunda que no es una abstracción, sino que bueno, sostiene los cimientos mismos de nuestra manera de orar, Eso es. de cómo enfrentamos el sufrimiento, de cómo amamos al prójimo y, en definitiva, de qué hacemos literalmente con nuestra vida cotidiana. Y, a ver, es vital que establezcamos este marco con toda su crudeza desde el minuto uno. Porque esa imagen secreta que albergamos todos sobre cómo funciona la realidad pues condiciona hasta el último detalle de nuestra vida espiritual. Claro. Si en nuestro fuero interno concebimos el mundo como, no sé, un mecanismo de relojería que un creador puso en marcha hace eones y luego lo abandonó a su suerte. El típico relojero ciego, ¿no? Pasiva. Ya. Empezamos a pensar que esto va de huir, ¿no? Totalmente. Empezamos a creer que la salvación consiste en huir de este mundo material defectuoso para irnos a un cielo etéreo por ahí arriba. O peor aún, caemos en un conformismo pasivo. O sea, nos quedamos sentados en la sala de espera. Eso es, sentados en la sala de espera de la eternidad cruzados de brazos. Y el propósito de este librito, precisamente, es dinamitar esa sala de espera. Es invitarnos a ver el mundo como un drama vivo, palpitante y en pleno desarrollo. Bueno, pues vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender ese drama, la lógica nos dicta que primero tenemos que hablar del director de la obra, o más bien de la fuente de ese drama, ¿no? Claro. Y aquí es donde el texto a mí personalmente me ha dado un golpe de realidad tremendo. Porque me doy cuenta de que en nuestro intento por comprender a Dios, lo que hacemos constantemente es encogerlo. Lo hacemos a nuestra medida. Exacto. Intentamos meterlo en una hoja de cálculo. Lo imaginamos como un individuo gigantesco, una especie de Zeus supremo del universo que tiene su despacho por ahí encima de las nubes. Ya, el gran jefe, ¿no? Eso es. Pero claro, el problema de usar esa analogía, la de intentar meter el océano entero en un pequeño cubo de agua que nos llevamos a la playa, es que terminamos reduciendo a Dios a una versión ampliada de nuestro propio ego. Sigue siendo un objeto, solo que el más grande del inventario. Lo has definido a la perfección. Reducimos a Dios a un ídolo manejable. Y lo fascinante aquí es que lo que Camino Anima Mundi nos plantea, rescatando la intuición más profunda de la mística cristiana, es que Dios no es un ser entre otros seres. Vale. O sea, no es una cosa más en la lista de cosas que existen en el universo. Dios es el misterio fontal del ser. A ver, frena un momento ahí.
porque misterio fontal del ser suena poético y precioso, pero necesito que aterricemos un poco la mecánica de esto. ¿Qué significa exactamente fontal? Bueno, fontal hace referencia a la fuente, al manantial originario de donde brota todo. Pensemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, ¿no? En ese momento sobrecogedor de la zarza ardiente. Sí, cuando Moisés se acerca. Exacto. Moisés, asustado y también intrigado, le pregunta a Dios su nombre. Porque claro, Moisés quiere una etiqueta, quiere un nombre que pueda usar, que pueda controlar, igual que se controlaban los nombres de los dioses paganos en aquella época. Claro, para invocarlo y manejarlo a su antojo. Eso es. ¿Y qué le responde Dios? Le dice, yo soy el que soy. Fíjate que no le entrega una abstracción filosófica, sino que le abre un abismo de presencia. Madre mía, es que te rompe los esquemas. Te los rompe. Porque te dice que Dios es esa profundidad originaria gracias a la cual todo lo demás, tú, yo, los árboles, las galaxias, pues puede existir, puede sostenerse y madurar. Esta revelación nos está diciendo que Dios es inagotable. Ya. No se agota en ninguna imagen histórica, aunque, y esto es crucial en el cristianismo, se revele a través de ellas, no. Toda verdadera imagen de Dios debe dejar pasar de algún modo ese exceso de Dios. Vale, entiendo el mecanismo. O sea, si trato de atrapar todo el océano en mi pequeño cubo de playa, pues al final me quedo solo con unos litros de agua salada y me pierdo el océano entero. Exactamente. Pero, a ver, aquí me surge una duda razonable, y voy a hacer un poco de abogada del diablo. Adelante. Si definimos a Dios como este abismo inagotable, este misterio insondable, ¿no corremos el riesgo de que se vuelva algo tan sumamente abstracto, tan inmenso, que resulte imposible relacionarse con él? Lo digo porque, sinceramente, a uno un misterio fontal no le consuela cuando está llorando en la habitación de un hospital, ¿sabes? Y tienes toda la razón. Pero esa es precisamente la tensión magistral que sostiene el cristianismo y que el texto subraya muchísimo. O sea, no estamos hablando de una energía cósmica impersonal, tipo la fuerza de Star Wars. Ya. Es un Dios que es simultáneamente la profundidad inabarcable del ser y a la vez es radicalmente íntimo. Que desciende, ¿no? Desciende, habita con su pueblo, se deja amar, se hace historia y culmina en la persona de Cristo haciéndose carne vulnerable. Mantener esta polaridad, un Dios encarnado y cercano pero que a la vez no cabe en nuestros esquemas, es lo que nos protege de dos trampas mortales en la vida espiritual. Ah, claro, te refieres al racionalismo y al espiritualismo vago que menciona el librito. Exactamente. Por un lado nos salva del racionalismo religioso, que a ver, es la soberbia de creer que tenemos a Dios domesticado, tabulado y atrapado en nuestras doctrinas. Como si la teología fuera biología forense, ¿verdad? Tal cual, como si pudiéramos diseccionarlo. Y por otro lado, nos salva de ese espiritualismo vago, esa tendencia tan moderna donde, por miedo a definir o a comprometernos con la materia, pues todo se vuelve etéreo, todo son buenas vibras, energías, y perdemos la concreción escandalosa de que Dios ha tocado el barro de la historia. Y fíjate, hablando de barro y de historia, si resulta que la fuente de todo, si este Dios es un manantial vivo y desbordante, entonces, por pura coherencia, lo que brota de esa fuente no puede ser algo estático. No, en absoluto. O sea, la creación no puede ser una pieza de taxidermia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el librito introduce el término central que le da título a la obra, cosmopoiesis. Sí, una palabra clave. Que a mí me voló la cabeza, la verdad. Vamos a diseccionarlo un poco. Cosmos significa mundo, orden. Y poiesis significa creación, hacer, gestación. Eso es. O sea, el mundo no es algo que fue creado en un pasado remoto, punto final, sino que es una sinfonía que todavía se está componiendo y ensayando en tiempo real, ¿no? Se está gestando. Así es. Y esto, fíjate, rompe con toda esa idea deísta tradicional de la que hablábamos antes. Porque a menudo incluso los propios creyentes leen el Génesis como si Dios hubiera fabricado un mueble de IKEA en 6 días. Le hubiera puesto el último tornillo y luego se hubiera sentado en el sofá a ver cómo el mueble acumula polvo o se va rompiendo poco a poco. Es que es la imagen típica, ¿sí? Pues la cosmopoiesis nos dice que la creación no es un producto ensamblado, es un parto. Si volvemos a leer Génesis 1 pero sin prejuicios, nos damos cuenta de que la creación no arranca desde una paz resuelta y un orden inmaculado. Claro, arranca con el caos. Comienza con una labor ordenadora sobre el abismo, sobre las aguas oscuras y caóticas. O sea, hay una lógica de trabajo desde el minuto 1.
El espíritu se cierne, separa, articula. Y esta idea no se queda ahí, atraviesa toda la Biblia hasta llegar a San Pablo. En la carta a los romanos, ¿verdad? Exacto, en Romanos 8, cuando suelta esa frase brutal de que la creación entera gime con dolores de parto. Dolores de parto. Uf, es que esa es la clave. Porque, claro, decir que el universo es una obra en desarrollo suena muy inspirador, muy poético, hasta que te das un golpe de bruces con la realidad. Ya te digo. Porque si es un parto implica sangre, implica dolor, implica riesgo, desgarro. Cuando uno enciende las noticias hoy en día, o cuando uno simplemente mira sus propias heridas familiares, sus ansiedades, pues no ve mucha poesía cósmica que digamos. Ve dolor, simplemente. Ve partes de la sociedad y del alma que parecen irremediablemente rotas. Ve injusticia, ve caos. Y la pregunta que inevitablemente surge, y creo que a todos nos ha pasado, es, a ver, si Dios está gestando el mundo, ¿por qué hay tanto desorden? Que es la gran pregunta, sí. ¿Qué hacemos con las partes que parecen un fracaso absoluto? Porque la tentación natural es o bien huir de ese caos y encerrarnos en una burbuja piadosa fingiendo que no pasa nada, o bien volvernos completamente cínicos y decir, mira, esto no tiene arreglo, apaga y vámonos. Y esto plantea una pregunta importante. Es la encrucijada fundamental de la existencia humana. Y aquí es donde la visión de Camino Anima Mundi, a mi parecer, demuestra una madurez excepcional. Porque nos ofrece una comprensión del caos que es dual, es realista y no tiene nada de romántica. O sea, no idealiza el caos. Que hoy en día parece que está de moda romantizarlo todo, ¿no? Totalmente. Hay corrientes modernas que glorifican la disolución, la falta de límites, la deconstrucción pura, como si romper las cosas y el desorden fuera un fin en sí mismo. Pero el librito es clarísimo. El caos es una amenaza real. Claro. Trae violencia, trae desintegración, confusión. Puede destrozar psiques, familias y comunidades enteras. Pero, y este es el gerontológico profundo, el caos también puede ser materia de gestación. Vale, materia de gestación. Sí, es la zona ambigua, esa tierra de nadie desde la cual puede surgir algo inédito, siempre y cuando permitamos que intervengan fuerzas divinas para fecundarlo. Es decir, que actúe como una placenta. Vale, pero me vas a tener que explicar el mecanismo exacto de esto porque me suena a que estamos caminando por el filo de una navaja. A ver. ¿Cómo se distingue en la práctica entre un caos que simplemente entra en la vida de alguien para destruirla y arrasar con todo y un caos que está funcionando como, según dice el texto, una noche de trabajo? Es una distinción muy fina, sí. Lo digo porque si no lo aclaramos bien, corremos un peligro ético y espiritual enorme. El de justificar tragedias diciendo barbaridades como, bueno, todo pasa por algo, ¿no? O bautizando abusos o desastres como la voluntad misteriosa de Dios. Y el texto huye rotundamente de esa justificación barata del sufrimiento. No podemos caer en eso. A ver, la distinción requiere un discernimiento espiritual muy fino. Y para ilustrarlo, la Biblia está llena de ejemplos donde el caos actúa en esta doble vertiente. Ponme un ejemplo concreto. Pensemos en el desierto bíblico. ¿Qué es el desierto? A nivel material es el caos absoluto, es la falta de recursos, desorientación, la amenaza constante de muerte por sed, es el hábitat de las bestias y de los demonios. Un lugar hostil al 100%. Exacto. Y sin embargo, es exactamente en el desierto donde el pueblo de Israel es despojado de sus idolatrías egipcias y aprende, mediante la dependencia radical, la alianza con Dios. Es una escuela. Ya, o sea que el entorno hostil fuerza la transformación. Eso es. Otro ejemplo, el exilio en Babilonia. Fue una catástrofe política y social tremenda. El templo fue destruido, fue una herida terrible para el pueblo. Pero ese caos del exilio, ese desfondamiento, obligó a Israel a interiorizar su fe. A madurar. A darse cuenta de que Dios no habitaba solo en un edificio de piedra en Jerusalén, sino que estaba con ellos en el destierro. Fíjate, mientras decías lo del desierto, a mí se me venía a la mente la analogía clásica del alfarero y el barro, que también usa la escritura. Porque el barro por sí solo, ¿qué es? Es fango, ensufia, atasca, es caos húmedo y sin ninguna forma. Totalmente informe, sí. Pero claro, en las manos adecuadas, esa misma falta de forma, esa cualidad blanda, es precisamente lo que permite que se convierta en una ánfora bellísima. Claro. La rigidez de una piedra ya terminada no serviría para eso. O sea, el desfondamiento de nuestras estructuras previas duele muchísimo,
pero a veces es el único requisito para que pueda entrar una forma nueva. Exacto. Es que es aplicable a todo. Incluso un corazón humano roto es caos puro. Y ante esa fractura, hay dos caminos. Puede derivar hacia un cinismo destructivo, hacia el resentimiento absoluto y el aislamiento. Que es lo que solemos ver a menudo. Sí. O bien, esa grieta puede ablandar sus defensas rígidas y convertirse en la placenta de una compasión que antes era impensable. El caos se convierta en gestación siempre que no quede entregado a lo que el texto denomina el antilogos. Vale, el antilogos, esa es una palabra técnica importante en el libro. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Bueno, si el logos es la palabra que da sentido, orden y vida, el antilogos es la antipalabra. Es la fuerza de la disgregación. La que deshace. La que deshace. Es la mentira, la destrucción por el mero placer de destruir. Es el impulso de arrastrar todo hacia la nada y el sinsentido. Cuando el caos queda a merced del antílogos, produce amargura y muerte sin más. Ya. Pero cuando en medio de ese desfondamiento el alma no huye y permite que obren las fuerzas del espíritu, ese caos se convierte en un útero. La vida espiritual no consiste en construir muros cada vez más altos para evitar el caos, sino en aprender a atravesarlo permitiendo que obre un sentido mayor. Pero claro, para atravesar esa zona de impacto, sin que el antilogos nos devore vivos, necesitamos herramientas. Necesitamos fuerzas divinas operando activamente. Imprescindible. Y aquí entramos en una de las partes más reveladoras del texto, que nos habla de esa danza cósmica entre dos fuerzas, la rúa y el logos. ¡Qué maravilla de conceptos! Vamos a explicar la mecánica de esto. La rúa es el término hebreo para el espíritu, ¿no? El soplo de Dios, el viento impetuoso, esa energía que vivifica. Y el logos es el término griego que San Juan utiliza para referirse a Cristo. La palabra, el sentido, la forma, la estructura que articula y ordena. Exactamente. Pues mira, al leerlo se me vino a la mente una analogía que creo que explica muy bien cómo interactúan estas dos fuerzas. Pensemos en el cauce de un río. A ver, adelante, que es una imagen muy pertinente. Si tienes agua pura, impetuosa y salvaje, que representaría la rúa, esa energía vital pura, pero no tienes un cauce, o sea, no tienes unas riberas ni una profundidad estructurada que guíen esa agua, que sería el logos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Pues que tienes una inundación devastadora. El agua arrasa los pueblos, pudre las cosechas y al final se evapora inútilmente por ahí. Hay muchísima fuerza, pero no hay ninguna dirección. Claro, se pierde todo. Ahora, vayamos al extremo opuesto. Imaginemos que pasamos años y años construyendo un cauce perfecto, geométrico, con compuertas, diques y bordes de piedra pulida. Una obra de ingeniería de logos impecable. Todo muy ordenadito. Todo perfecto, pero no hay ni una sola gota de agua fluyendo por él. ¿Qué tenemos ahí? Pues no es un río, es una zanja seca, muerta y agrietada por el sol. Para que haya un río capaz de dar vida a un valle, necesitas que esa fuerza de la rúa corra exactamente por la estructura del logos. Es una analogía brillante de verdad, porque además desciende directamente a la mecánica de nuestra experiencia cotidiana, tanto personal como a nivel comunitario. La realidad, según esta visión cristiana encarnada, solo madura, solo es fecunda cuando la rúa y el logos cooperan. Piensa, por ejemplo, en cómo esto explica los fracasos de tantos proyectos humanos o incluso eclesiales. Uy, sí. Hay instituciones, comunidades o rutinas personales que acaban convertidas en pura forma sin vida. Tienen unos estatutos impecables, burocracia perfecta, ritos milimetrados y una ortodoxia doctrinal blindada. Todo correctísimo sobre el papel. Todo en su sitio. Es el logos llevado al extremo del legalismo, pero nadie respira allí. Es asfixiante, es la zanja seca que mencionabas. Oh, fíjate, el típico caso contrario, que también se ve muchísimo. Un proyecto que nace de un arranque emocional brutal. Un grupo de personas que experimentan un momento de fervor espiritual altísimo, lloran, se abrazan, sienten una inspiración abrumadora. Pura rúa, vamos. Pura rúa. Pero desprecian cualquier tipo de estructura, de doctrina o de disciplina, porque claro, lo consideran rígido o aburrido. ¿Y qué pasa?
Pues que a los 6 meses, en el primer conflicto serio que tienen, el proyecto se disuelve en la nada. El fervor se evapora como el agua de esa inundación que decíamos porque carecía de un logos que lo articulara en el tiempo y le diera raíces de resistencia. Exacto. El mundo material, el alma humana y la Iglesia necesitan imperiosamente esta danza. Necesitamos la creatividad desbordante y cálida del aliento vital y necesitamos la encarnación concreta, coherente y limitante que nos proporciona la forma. Inspiración y encarnación. Eso es. Si no, o nos ahogamos en el caos emocional o nos secamos en la rigidez burocrática. Vale, y aquí es donde necesito hacer de abogada del diablo otra vez y plantear la objeción que más me incomoda de todo esto. Dispara. Porque, a ver, vale, comprendo la teoría. El universo es un drama vivo en gestación, la cosmopoiesis, donde el espíritu y el logos están constantemente ordenando la oscuridad. Es fascinante, me encanta. Pero nosotros, los seres humanos, ¿qué pintamos en esta obra monumental? Porque si no somos simples espectadores, sentados cómodamente en el teatro, viendo a Dios trabajar, si resulta que somos parte de esa cuadrilla de construcción con el martillo en la mano que decíamos al principio, pues a mí me entra el pánico, sinceramente. Es normal. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿No pone esta visión un peso absolutamente aplastante sobre nuestros hombros? O sea, ¿no es demasiada exigencia cósmica para una persona normal que simplemente intenta pagar sus facturas a fin de mes, aguantar la paciencia con los adolescentes en casa y ser medianamente decente? Entiendo perfectamente el vértigo. Y es un vértigo muy humano, ¿eh? Pero si conectamos esto con la visión general, con el misterio fontal de un Dios que nos sostiene en el fondo de todo, nos daremos cuenta de que no es un peso destinado a aplastarnos. Entonces, ¿qué es? Es una descripción de nuestro puesto de trabajo. Ah, claro, una vocación activa. Exacto. Somos mediadores entre lo visible y lo invisible. Somos cooperadores. Y bajo esta luz, fíjate cómo cambia la espiritualidad. Deja de ser ese proyecto egoísta y asustadizo de a ver qué rezos tengo que cumplir para salvar mi alma individual de la quema. Que es lo que a veces nos han enseñado, ¿no? Tristemente sí. Pero no, la cosa no va de eso. Nuestra vida espiritual importa porque en ella, en nuestros actos concretos de amor y de ordenamiento, se decide algo de la mismísima revelación de Dios en la historia humana. O sea que desaparece por completo esa división artificial entre lo sagrado y lo profano. No hay acciones irrelevantes. Me fascina cómo el librito aterriza esto en el barro de lo cotidiano, de verdad. Es que baja a la tierra constantemente. Porque actos que parecen minúsculos o domésticos se revelan como auténticos actos cosmopoéticos. Por ejemplo, preparar la mesa con cuidado para que tu familia cene en paz después de un día horrible de trabajo. O, no sé, cuidar el cuerpo de una persona enferma, cambiándole las sábanas con ternura. Precioso, sí. Escribir un poema, pintar un cuadro. O decir la verdad y negarse a participar en una mentira corporativa o social. En ese preciso instante humano, por pequeño que nos parezca, estás operando literalmente como una bisámula del universo. Estás tomando una parcela de caos y aplicando logos y rúa para alumbrar amor y orden. Estás cooperando con la creación de Dios. Es una metafísica encarnada en los gestos más cotidianos que podamos imaginar. Todo acto de cuidado es una resistencia directa al antilogos. ¡Qué fuerte! Pero, ojo, el texto no es ingenuo, ¿eh? No nos vende un cuento de hadas con final feliz barato. Aborda el sufrimiento con un realismo que golpea bastante fuerte. Porque, volviendo a la metáfora inicial, ser parte de la cuadrilla de construcción y construir ese orden frente al caos genera fricción. Claro, el caos se resiste. Hay resistencia, hay sabotaje continuo. La injusticia, la enfermedad y la traición son realidades brutales. Y por eso, en el centro absoluto de esta visión cristiana, se alza la cruz de Cristo. La cruz no es un adorno, es el punto donde el logos divino asume el caos total, la máxima oscuridad política, religiosa y física de su tiempo, y se deja desfondar por ella, para reordenarla desde dentro. O sea, Cristo no esquiva el caos, sino que se sumerge de lleno en él. Y al salir en la resurrección, lo que hace es demostrar que el sufrimiento no tiene la última palabra. Exactamente. Revela de forma definitiva que incluso la herida más profunda, si es abierta al amor y a la forma de Dios, puede ser atravesada y transfigurada. El dolor es real, por supuesto, pero no es el destino final del ser.
Ya. Cuando sufrimos una crisis personal o una derrota comunitaria, el territorio de nuestro dolor se convierte en el campo de batalla de esta cosmopoiesis. Y la gran pregunta ante nuestra angustia es, ¿dejaremos que el dolor se cierre sobre sí mismo en un ciclo de amargura, venganza y cinismo? Que es lo más fácil, claro. O, por el contrario, con inmensa paciencia, aguantaremos en esa noche oscura, permitiendo que el soplo de la Ruá nos inspire una manera completamente nueva de existir. Es que es un cambio de paradigma total. Cambia la forma en la que leemos nuestras propias biografías. Porque normalmente, cuando nos caemos o fracasamos moralmente en algo, lo leemos como un paso atrás, ¿no? Ujú. Como una mancha en un currículum espiritual que se supone que debía ser perfecto e inmaculado. Y entonces nos castigamos. Pero esta lectura nos exige tener con nosotros mismos, y también con los demás, la misma paciencia que Dios tiene con la historia. Nos recuerda que el Logos sigue buscando encarnarse precisamente en nuestra debilidad. Por eso mismo, el texto insiste en que la revelación divina ha sido progresiva e histórica. O sea, a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo el ser humano fue limpiando su imagen de Dios. Las primeras concepciones, que eran tribales y violentas, fueron siendo purificadas etapa por etapa. Desierto a desierto, ¿no? Desierto a desierto, profeta a profeta, hasta que el rostro de Dios resplandece plenamente, sin sombras, en el rostro de Cristo. Entender que habitamos un proceso vivo, que no está terminado, nos libera de ese perfeccionismo paralizante y nos instala en la esperanza. Y creo que, habiendo trazado todo este inmenso mapa hoy, desde el misterio inagotable de Dios hasta el último acto compasivo en nuestra mesa familiar, pues llegamos al punto exacto para lanzar una provocación final. A ver, Algo que me gustaría que todos los que nos escuchan hoy, y nosotros mismos también, pues nos llevemos para masticar a lo largo de la semana. Basados en esta potente idea de la cosmopoiesis, hagamos un pequeño experimento mental. venga. Pensemos en esa persona que hoy te ha sacado de tus casillas, en ese imprevisto laboral que te ha arruinado los planes por completo, en esa gotera inesperada que ha salido en el techo de casa, o incluso en esa faceta de tu propio carácter que detestas y que te hace tropezar una y otra vez. Sí, lo que más nos molesta. Lo habitual es considerar todo eso como interrupciones, ¿no? Como obstáculos fastidiosos que te impiden tener paz o ser espiritual. Pero, ¿qué pasaría si en realidad no son interrupciones? ¿Qué pasaría si ese conflicto, esa persona molesta o ese pequeño desastre cotidiano es exactamente el trozo de caos que te ha sido asignado hoy en la cuadrilla de construcción? Fíjate, qué cambio de perspectiva. ¿Qué pasa si es la materia prima, todavía informe y ruidosa, que te está pidiendo a gritos que apliques tu dosis única de ruá y de logos para ordenarla en amor? Si lo vemos así, ya no somos víctimas de un día caótico, somos los artesanos convocados a fecundarlo. No se trata de resignarnos al desorden, sino de vivir con el temblor reverencial y la profunda responsabilidad de saber que la creación de Dios sigue ocurriendo, aquí y ahora, literalmente en la punta de nuestros dedos. Qué enorme responsabilidad y al mismo tiempo, qué profunda belleza. Porque allí donde la paciencia de uno ordena el enfado y donde una palabra verdadera trae aliento a la parálisis, el mundo no se destruye, sino que sigue naciendo. Así es. Y con esta certeza de que la obra continúa, cerramos el espacio de hoy, invitando a quienes deseen profundizar a comunicarse con la asociación mediante el correo electrónico quiero@caminoanimamundi.org.